Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bienvenidos primeramente a Bus Norte Cargo y hoy realizaremos la capacitación de la Ley 21.643 sobre acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, o más conocida como Ley Karim. Como pueden ver ahí en la foto, Karim era una técnico en enfermería del Hospital de Chillán, donde ella lamentablemente sufrió tanto acoso laboral, sufrió tanto discriminación o menoscabo de parte de sus pares, sus compañeros, que al final del día ella terminó suicidándose, terminó matándose. Por ende, lamentablemente, como todo parte de las leyes en Chile, ella se tuvo que morir para crear esta ley, así como muy parecido a lo que pasó hace años atrás, como la ley Emilia, donde lamentablemente murió una guaguita para que se sancionara al conductor ebrio, así también lamentablemente Karin, para que se viera todo este fortalecimiento sobre el acoso sexual laboral y violencia en el trabajo. Por lo cual, dentro de sus principales objetivos de esta ley es fortalecer la prevención y sanción del acoso laboral, relevancia de las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados bajo los procedimientos de investigación, así como de acoso laboral y sexual, y los procedimientos se ajustan bajo la confidencialidad, imparcialidad, seguridad y perspectiva de género. ¿Qué se busca con esta ley? Se busca que las relaciones laborales deben siempre fundarse bajo un buen trato, de no a la violencia, compatible a la dignidad de las personas y con perspectiva de género. Eso es lo que busca la ley. ¿Ya? Los grandes cambios de esta ley, bueno, esta ley entró en vigencia desde el 1 de agosto. Ya entra la ley en vigencia. Y viene a cambiar, viene a hacer grandes cambios en el Código del Trabajo, en esta gran ley que regula a todos como trabajadores, nos regula bastante. Viene a hacer bastantes cambios en la actualización de definición de acoso laboral, en la incorporación del concepto de violencia en el trabajo, la modificación a todos los reglamentos internos de todas las empresas en Chile, al fortalecimiento de la prevención y sanción frente al acoso laboral y violencia en el trabajo, y incluye el concepto de perspectiva de género. ¿Ya? Nuestro gerente general, don Fabián Filay, firma una política, ¿ya? Que esta política, en resumen, crea o busca que nuestros ambientes de trabajo sean seguros y saludables, libre de toda forma de violencia, en donde sentirse protegidos, tratados con respeto, dignidad, igualdad. Y también busca un compromiso sobre la prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. La ley Karim establece las siguientes definiciones. ¿Qué es lo que es acoso sexual? Es cuando una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentido que amanecen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Ojo con eso, no consentido, eso se considera como acoso sexual. Ahora, acoso laboral es toda conducta que constituya agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros, por cualquier medio, ya sea de manifestarse de una sola vez o de manera reiterada. Ojo con esto, que el acoso laboral puede ser del jefe al trabajador, del trabajador también al jefe, entre los pares, ¿cierto? Entre un trabajador a un grupo de trabajo y un grupo de trabajo a un puro trabajador. O sea, de arriba para abajo y de abajo para arriba puede pasar todos estos casos de acoso laboral. También la ley define qué es lo que es violencia en el trabajo, y esta definición es nueva. Dice que es ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, extendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a los trabajadores y trabajadoras con ocasión de presentación de servicios por parte de clientes, proveedores y usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la violencia en el trabajo se puede presentar, por ejemplo, cuando ustedes van a entregar carga a algún cliente y si este cliente los insulta, los agrede o da insinuaciones sexuales, ustedes también son protegidos, así como también en digitación, cuando un cliente da estas insinuaciones sexuales o se enoja y empieza a insultar, también ustedes están protegidos por violencia en el trabajo.
También la ley establece los actos de discriminación, que son distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, relación, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencia, participación en organizaciones gremiales, orientaciones sexuales, identidad de género, apariencia personal, entre otras. Que esto pueda afectar o que tenga el objeto de anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la ocupación. Ejemplos de acoso laboral: elementos de agresión, hostigamiento, conductas de manifestarse una sola vez o durante el tiempo, conductas o que pueden perjudicar la situación laboral, ¿cierto? Donde uno de repente se ve menoscabo o se siente menoscabado por amenazas que pueden pasar, y esto puede pasar durante el tiempo o en la relación laboral o como resulta de este, ¿cierto? Eso puede pasar, por ejemplo. Acá se ve otro ejemplo que son hostigamiento verbal o físico, humillación públicas o privadas, amenazas o despidos represalias, ¿cierto? Asignación a tareas excesivas o inapropiadas, exclusión deliberada de actividades laborales o sociales. Por ello, para esto tenemos un plan de acción que se debe desarrollar, que es primero el protocolo de prevención, donde se establece la política de prevención, la sensibilización y capacitación para que todos conozcan esto, y la actualización de las matrices de riesgo. Posteriormente, esto si ocurriese un caso, tal vez no quiera, se va a derivar a la atención psicológica temprana, donde se informará, donde se solicitará la conexión inmediata y se emitirá la evaluación del flujo frente a la H, ya que estamos afiliados a la Asociación Chilena de Seguridad, a la H. Posteriormente a esto viene el protocolo de investigación y sanción, que el protocolo se investigará, se generarán las medidas y se entregará los antecedentes frente a la inspección del trabajo para que la inspección del trabajo lo revise y posteriormente dictamine. Primer paso: el protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. El protocolo se basa bajo la política de prevención, ¿cierto? Que es el compromiso, la sensibilización y capacitación de todos los trabajadores, actualización de las matrices de riesgo y la actualización de nuestro reglamento interno. El protocolo estará disponible y se entregará, y tienen derecho todos los trabajadores a que se adopte e implemente todas las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual laboral y violencia en el trabajo. Los empleadores deben elaborar y poner a disposición de sus trabajadores este protocolo, y los empleadores también deben informar semestralmente cuáles son los canales internos de recepción de la denuncia, así como las instancias estatales para denunciar el incumplimiento de la materia. En este caso nosotros, por Busnorte Cargo, tenemos el correo de denuncia, que es denunciasleycarim, todo junto, @busnortecargo.cl, y un teléfono donde ustedes pueden denunciar de forma confidencial todos estos casos de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Este protocolo también busca la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos, ¿cierto? De manera psicológica, ¿cierto? La medida de prevención y controlar los riesgos de las tareas, las medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras, las medidas de prevenir, ¿cierto? El acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, y las medidas de resguardo a la privacidad y honra de los involucrados a través de los procedimientos de investigación, ¿ya? Posteriormente a eso existe el procedimiento de investigación y sanción sobre acoso laboral y violencia en el trabajo, laboral, sexual y violencia en el trabajo. Y este protocolo se ajusta bajo los principios de perspectiva de género, ¿cierto? A la no discriminación, a la no victimización, confidencialidad, ¿cierto? Imparcialidad, súper importante, celeridad, razonabilidad y debido proceso y colaboración entre las partes. Donde se entiende en este proceso, que es el denunciante, que es la persona afectada frente a acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, denunciado,
la persona que provocó esto, ¿cierto? Y la denuncia, que es un documento por escrito en donde se expone y se transmite para el caso de denuncias verbales en situaciones de acoso laboral o violencia en el trabajo. Ahora, frente a que ocurra un caso de esto, se sigue bajo el siguiente proceso. ¿Ya? El procedimiento de investigación y sanción frente a eso se basa bajo el siguiente proceso, ¿cierto? Primero, el afectado debe hacer llegar su denuncia de manera escrita o verbal, ideal escrita para poder llevar estos antecedentes, como les comentaba, a la empresa o directamente a la inspección del trabajo más cercana. Se recibe la denuncia, el empleador deberá adoptar las medidas de resguardo, ¿cierto? Separación física de los involucrados, ¿cierto? Si la denuncia se hace en la inspección de trabajo, esta sugerirá que el empleador debe tomar las medidas de resguardo que estime necesario al menos un máximo de 2 días. El empleador puede adoptar entre realizar una investigación interna o emitir los antecedentes dentro de 3 días a la inspección del trabajo. Posteriormente a esto, la inspección del trabajo deberá ser llamada por escrito, reservar, garantizar ambas partes sean oídas y dicho los fundamentos, o sea, las dos partes deben estar ahí y comentar qué pasó, ¿cierto? La investigación deberá concluir dentro de 30 días y las conclusiones deberían enviarse a la inspección del trabajo para que las haga llegar sus observaciones si las hace dentro de un plazo de 30 días. Si la investigación fue llevada por la inspección del trabajo, o sea, la investigación fue directamente con la inspección o con la empresa, esta tendrá un plazo de 30 días y las conclusiones de esta o las observaciones del informe de la empresa deberán ser cumplidas por el conocimiento del empleador y denunciante y denunciado. Y posteriormente el empleador tiene un plazo de 15 días para cumplir todas estas medidas después que sean validadas o visadas por la inspección del trabajo sin ningún incumplimiento legal y acotándose en esta ley. ¿Ya? Después de los 15 días, el empleador o dentro de los 15 días tiene este plazo para tomar estas medidas. Y dentro de la facultad disciplinaria, por ejemplo, está la amonestación verbal o escrita. Y esto es nuevo, que dice que multas hasta un 25% de la remuneración diaria si se encuentra algún infractor sobre acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Posteriormente a esto, el empleador podrá despedir a la persona involucrada, si éste se encontrase culpable, ¿cierto?, de cometer acoso sexual o acoso laboral, o según corresponda, y serán desvinculados sin ningún dinero, frente al artículo 160, número 1, letra B o letra F, y esto quedará plasmado en sus finiquitos de trabajo. Lo complicado de esto es que cuando uno es desvinculado bajo este artículo 160 y queda esto plasmado en tu finiquito, se hace muy complicado encontrar trabajo en otro lugar, por lo cual hay que tener mucho cuidado frente a estos casos y lo más importante es prevenir. Posteriormente a esto, si el afectado quiere llevar su denuncia a la corte, al Poder Judicial, el empleador está obligado a entregar toda la información necesaria para que esto siga su flujo, su flujo normal frente a la ley. ¿Ya? Por eso, cuando hablamos de violencia en el trabajo, hablamos de ejercicio del poder, ¿cierto? Cuando hablamos de intensidad, ¿cierto? Intensidad, realmente decir, por favor, cambia la intensidad del tema, la frecuencia, el machaque, como se dice, y la sensación subjetiva de ser víctima. Por eso, todo debe ser tratado con respeto, igualdad y dignidad. Cuando hablamos también de violencia en el trabajo, hablamos, por ejemplo, de abuso de poder intrínseco. Por ejemplo, cuando un gerente realiza tareas fuera de la descripción del trabajo o para hacer favores personales, por ejemplo, si nos mandara un gerente o un jefe a nosotros, oye, ¿me podía ir a pintar la casa? Chuta, nosotros no estamos contratados para pintar, entonces fuera de toda convicción o descripción de lo que yo hago, ¿cierto? También está considerado como diminutivo, como descalificativo, la típica, los tontitos, las tontitas, los egipcios, lacayos, los esclavos, ¿cierto? Que de repente se refieren, ¿cierto? De cómo se expresan de mala forma y puede haber un menoscabo en las personas que reciben esta comunicación, ¿cierto?
También se define como el diminutivo. Por ejemplo, yo me llamo Luis y que me digan Luchito. A mí no me gusta que me digan Luchito. Yo me llamo Luis. Pero hay gente que en este caso no se molesta. Hay gente que dice Manuel, Manuelito, Daniela, Danielita, y no causa mayor tema, pero hay gente que sí, por eso es muy importante la comunicación entre las partes para evitar este tipo de desinformación y poder tener un buen trato. Frases pasivo-agresivas que dice, si no estás conforme con tu trabajo, encontraremos a alguien que sí. Aquí se hace lo que yo digo. Deja todo lo que estás haciendo y hazlo ahora. No te pago para pensar. Tráeme soluciones y no problemas. Y agradece que tienes trabajo, que hay mucha gente buscando trabajo. Chuta, es súper complicado eso, pero va netamente, chiquillo, en la intensidad. Es muy difícil decir, deja todo lo que estás haciendo, por favor, para que te dediques a lo que te estoy pidiendo. O deja todo y hazlo. No, es muy diferente el trato, la intensidad y siempre buscando un objetivo con una buena comunicación. ¿Ya? También siento un concepto que dice incivility, que donde, por ejemplo, se aísla a las personas, ¿cierto? Es no saludarla, es no almorzar con él, y lo otro que también copiarlo en correo, demostrando el error de esa persona frente a toda la compañía y también puede existir un tema de menoscabo, ofensa o discriminación, ¿ya? También las bromas desagradables, ya sea por el machismo o chismes también, que la persona se puede sentir menoscabo, oye, hablaste mal de mí, si esto es fundado, también pueden haber un menoscabo, una ofensa o una discriminación frente a esa persona. Tener mucho, mucho cuidado en eso, ¿ya? Por eso el buen trato, el código de buen trato es muy, muy importante. Respeta para que lo respeten. Por eso, las manifestaciones de la violencia en el trabajo puede ser los ataques a la vida privada, ¿cierto? Lo que no corresponde entre el jefe hacia el trabajador hacia el jefe y entre los pares, ¿cierto? Mofarse, por ejemplo, las características, gordo, flaco, chico, guatón, pelado. Aquí cada uno tiene que tener y recibir el respeto como persona. Imitar gestos o voces. ¡Ay, yo no hablo así! Y todos empiezan a molestar. Lamentablemente, desde el colegio, y aquí no puedo no mentir, venimos, Chile viene con una cultura de molestarse, del sobrenombre, de la talla, así que es complicado, pero en este caso tenemos que cambiar, tenemos que tratarnos con respeto y cuidarnos entre nosotros. Eso es con un ambiente de trabajo saludable, que eso es lo muy importante, ¿cierto? Ataque a las actitudes de creencias políticas o religiosas. ¡Ay, mira, viene el rojo! O mira, viene el pastor, viene el cura. Lamentablemente aquí cada uno tiene el respeto necesario y puede creer en lo que él quiera, ¿sí? Uno es libre y por lo cual debe recibir el respeto necesario. ¿Ya? Abuso de poder, ¿cierto? Objetivo inalcanzable. Control desmedido. Chuta, es complicado eso. Pasaba en algunos años atrás donde el control desmedido, por ejemplo, a la gente de los call centers, uy, se le decía que tenían 3 minutos para ir al baño, chuta, complicado. Ese control desmedido ya hoy en día no pasa. Entonces también es un abuso de poder, ¿ya? Degeneración injustificada del tiempo libre, ¿cierto? Agresiones verbales, el gritar, insultar, críticas permanentes y amenazas verbales también se consideran como modos de menoscabo, ofensa o discriminación. A su vez también es el aislamiento, asignar tareas sin sentido, atacar con aislamiento social y rehusar la comunicación con otra persona a través de miradas o gestos que no corresponden, ¿ya? Por eso también la ley especifica qué conductas sanciona la ley Karim. Y dice la ley que es cuando una persona realiza de forma indebida por cualquier medio requerimiento de carácter sexual no consentido por el otro y que no amanecen o perjudican su situación laboral en sus oportunidades de trabajo. A ver, esto es un poquito más complicado porque cuando yo tiro una talla de alto calibre, por decirlo así, ¿cierto? O una talla con índole sexual, hay mucha gente que se molestan y hay mucha gente que no. Pero la línea es muy delgada, ¿cierto? Si yo aguanto, en este caso, aguanto también si molesto que me molesten y así sucesivamente. Pero la línea es muy delgada que alguien se pueda ofender, a que esa talla que tienen de repente puede ser de grueso calibre y se puede ofender a una persona, por lo cual es súper necesario de repente bajar la intensidad y no tirar este tipo de tallas para evitar, prevenir este tipo de lesiones y que alguien se sienta menoscabado
ofendido o discriminado frente a lo que la persona dijo. Así que tener mucho cuidado con eso. Manifestaciones específicas sobre el acoso sexual. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se expresa. En este caso, por ejemplo, cuando gestos o piropos lascivos. ¿Se acuerdan que antiguamente en la calle se podía tirar el churro? ¡Oh, mi hijita rica! Y tal por cual. Y hoy en día, lamentablemente, no se puede. Tener mucho cuidado con esos piropos, con las palabras que se dicen en la calle, porque cualquier persona puede demandarte, se siente menoscabada y te puede demandar. No hay ningún problema. Tener mucho cuidado con eso, por eso van en un índice de respeto hacia la otra persona, ¿cierto? También existe el ciberbullying o el ciberacoso, por decirlo así, donde llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajes, cartas, cualquier otro medio de comunicación con intenciones sexuales. Presentación de obsequios o invitaciones para salir del acto sexual, acercamiento y contactos físicos innecesarios, ¿cierto? Ten cuidado con eso, de repente hay gente que dice, oye, pero yo soy de piel, no sé. Pero igual hay que tener cierto distancia, ¿cierto? Porque hay mucha gente cuando uno le saluda de beso, a lo mejor no le gusta que le saluden de beso. O hay mucha gente que cuando saluda agarra de la cintura o la espalda baja a otra persona. Entonces hay que tener, hay personas que no les gusta este tipo de cosas, entonces preguntar, oye, ¿no te molesta que yo te salude? Te beso, o a lo mejor te saludo de la mano, y así se evitan un montón de problemas frente a nuestras compañeras o entre compañeros. Siempre hay que mantener esa buena comunicación para evitar este tipo de cosas, ¿cierto? Prestaciones tanto psíquicas para generar conflictos íntimos y requerir información de carácter sexual, ¿cierto? Es súper complicado, por eso la línea, como les decía, es súper delgada para que pase algo más allá. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado cuando uno se expresa y siempre teniendo una perspectiva de género y respetando entre sí, ¿cierto? Respetándonos en el ambiente de trabajo, ¿ya? Cuando hablamos de violencia sexual, hablamos también del chantaje por intercambio. Oye, si tú va a llegar a ser gerente. Uja, complicado con eso. Ten mucho cuidado manteniendo siempre los respetos, ¿cierto? Y el acoso sexual con un ambiente de trabajo hostil, ¿cierto? Sobre todo estas tallas de calibre sexual, de que allá, tener mucho cuidado con eso, pero todo se baja bajo el consentimiento. Por eso les sigo diciendo, la línea súper delgada para que esto se preste a otra cosa. Por eso lo mejor es prevenir y vetar. Y desde el punto de vista que todos debemos ser tratados con respeto, igualdad y dignidad. ¿Ya? Cuando hablamos de acoso sexual, esto puede ser vertical, el chantaje de posición sexual a cambio de conseguir algo, ¿cierto? Como les decía. Horizontal, entre compañeros de trabajo, bajo un ambiente laboral de hostigamiento que genere la víctima en su entorno humillante o hostil, sin que se realice que el acosador ofrezca ventajas laborales, pero se genere un ambiente laboral sexualizado, ¿cierto? En comentarios, expresiones, burlas sexuales, orientaciones, gestos, índole, ¿cierto? Toda la persona se puede sentir menoscabada o discriminada, ¿cierto? Y acercamientos sexuales no deseados, aproximaciones sexuales, ¿cierto? Realizadas por objeto activo y sin consentimiento, debido a partir puede ser de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, ¿cierto? O viceversa. Entonces, manteniendo eso, tenemos mucho cuidado con esos acercamientos. Hay personas que no le gustan, que se molestan, entonces puede causar mayores problemas. ¿Ya? En resumen, ¿cuáles son los plazos? Primero, tenemos 30 días que tiene la empresa para investigar de manera interna la denuncia de acoso laboral, violencia en el trabajo. La empresa podrá derivar el caso a la dirección del trabajo, ¿cierto? En un plazo máximo de 3 días. El mismo día se realiza la denuncia, la empresa deberá tomar todas las medidas de resguardo, ¿cierto?, del denunciante y del denunciado, por eso se realiza esta investigación, y terminada la investigación, la empresa tendrá 2 días para remitir el informe a la dirección del trabajo. Posteriormente, la dirección del trabajo tendrá 30 días para pronunciarse acerca del informe, si está bien, está mal, hay que agregar o sacar, y posteriormente 15 días más para tomar las medidas después que sea avisado y validado por la inspección del trabajo, ya sea esta de aplicaciones de sanciones establecidas en las condiciones del informe, esto ya sea amonestaciones o despidos sin indemnización, entre otras cosas. ¿Ya? Por eso también hay que entender que no todo es ley cariño,
¿ya? Hay ciertas cosas que no se consideran como ley Carino como tal. Por ejemplo, si llega un trabajador y me dice, hoy mi jefe me está acosando porque todos los días yo llego tarde. Chuta, eso lamentablemente no es ley Carino, pues si llega todos los días tarde, eso está puesto en el contrato, que uno puede llegar a cierta hora, ¿cierto? De tal hora a tal hora yo trabajo y debo cumplir un horario, y si llego tarde, chuta, eso ya no es acoso, pues, porque estoy incumpliendo mi contrato, por lo cual no se considera como tal. ¿Cierto? Los comentarios o consejos legítimos frente a las asignaciones del trabajo, incluidos los comentarios negativos, ¿cierto? Supervisores sobre el desempeño laboral, o esto más conocido como feedback, ¿cierto? Cuando se sienta mi jefe, me mira, ¿sabes que vais bien por este camino o vais mal por este camino? Eso no se considera como un acoso laboral ni como tal, sino se considera que está fuera del LinkedIn, sino va basado en el desempeño laboral que yo estoy realizando, ya sea este positivo o negativo, ¿ya? Y también tampoco se considera acoso laboral o discriminación, pidiéndolo así, ¿cierto? Las cartas de amonestación, porque la carta de amonestación se basa bajo el reglamento interno, bajo alguna circular o bajo algún incumplimiento. Así que tampoco se consideran como tal ese tipo de amonestaciones, ¿cierto? Por lo cual, lo súper importante es la buena comunicación, ¿cierto? El buen trato con las personas, cuidado cuando uno se expresa, el respeto, ¿cierto? Y seguir el conductor ocular, conversar las cosas, conversar con el compañero, no le molesta esto, no sé, mire, sabes que yo dije eso, chuta, si dije tal palabra, te pido disculpas, a lo mejor no te quise ofender, porque de repente uno no quiere ofender a otro, pero hay otro que se siente ofendido. Chuta, de repente no es así, pedir las disculpas correspondientes para llegar a un buen trato laboral y prevenir todo este tipo de sanciones sobre acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo, ¿ya? Por lo cual, ¿qué es un buen trato? No subir el tono, nada sexual, ni mirada, ni comentarios, ni gestos, ni pelambres, ni burlas, ni ofensas, ni siquiera de broma. Ya, chiquillos, hay que tener un buen trato, un buen código. Respete para que lo respeten, ¿ya? Y por eso contamos contigo, juntos podemos hacer que nuestro lugar de trabajo sea un espacio más seguro, respetuoso, y aquí en Bus Norte, puro buen trato. ¿Ya? Eso es lo que queremos lograr. En resumen, los invitamos a ver otro video de la Asociación Chilena de Seguridad de la campaña Aquí puro buen trato, ¿ya? Posteriormente a eso, les recuerdo los canales de comunicación, el correo que es denunciasleycarina, acuérdense todo junto, @busnortecargo.cl. Recuerda la buena comunicación entre nosotros, ¿cierto? Y todos debemos ser tratados con respeto, igualdad y dignidad para un ambiente laboral seguro y con respeto. Muchísimas gracias por su tiempo, bienvenidos a Un Norte Cargo y no se olviden en firmar la toma de conocimiento de este reglamento y el registro de capacitación. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Chao, chao.